Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos en Cristo. Un saludo a la distancia de parte de su hermano Joan Mora Muñoz. Hoy quiero compartir con todos y cada uno de ustedes una poderosa palabra que el Señor puso en mi corazón en estos días. El Señor a todos nos ha dado la capacidad para servirle de una o de otra manera. Lo que sucede es que depende de nosotros utilizar esa capacidad. También depende de cada uno de nosotros venir delante de la presencia del Señor y humillarse para pedirle que Él nos capacite todavía más. El Señor a todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, los cuales podemos poner al servicio del Señor. La prédica de este día lleva por título Nuestra capacidad de servir. Sin embargo, antes de iniciar, me gustaría que comencemos poniendo en las manos del Señor esta palabra, que Él ponga esa sabiduría en mi boca, que Él nos dé discernimiento para entender lo que Él nos quiere hablar. Te invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, llegamos delante de tu presencia, Señor, poniendo este proceso en tus manos, pidiendo que sea tu Santo Espíritu el que guíe mi boca, Señor, y abra los ojos del entendimiento a cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tú, Señor, nos abras el oído espiritual para poder escuchar tu palabra, para poder, Señor, crecer cada día, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, en esta mañana, como les decía, quiero compartir con ustedes esta palabra. Sin embargo, me gustaría iniciar contándoles un poquito de mi experiencia respecto a estos procesos que hemos estado llevando. Para nadie es un secreto que todos nosotros nos da temor en muchas oportunidades expresar nuestras ideas, expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, principalmente porque no hemos adquirido la capacidad para poder hacerlo. Sin embargo, el Señor a nosotros en muchas oportunidades nos da la oportunidad, ¿verdad? Valga la redundancia, de poder crecer en un conocimiento humano. En mi caso, el Señor me dio la oportunidad hace mucho tiempo de ser formado como educador. Sin embargo, cuando yo comencé este proceso en la universidad, para mí era totalmente era un reto bastante profundo, porque yo no soy muy expresivo, en mi naturaleza no lo soy. También tengo la cualidad o no sé, la barrera, se podría decir, de que me cuesta mucho expresarme oralmente. Yo siento que el Señor me ha ido formando en los últimos tiempos con la capacidad de poder expresarme a través de la forma escrita. Por eso es que el Señor me dio hace muchos años el deseo, ¿verdad? Puso en mí más bien el deseo de poder compartir mensajes todos los días. Es ahí donde comienza el ministerio que el Señor me da. Ahora para mí esto es un nuevo mundo, ¿verdad? Es un reto poder compartir palabra a través de videos. Sin embargo, el Señor puso en mí el querer, ¿verdad? Y puso el sentir. Y entonces yo le dije, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Tú sabes todas y cada una de mis debilidades, tú sabes todo lo que a mí me cuesta expresarme, tú sabes el pánico que me da, no lo puedo negar, ¿verdad? Cada vez que hago este proceso para mí es un mundo, como dicen, porque en realidad sí me cuesta bastante. Sin embargo, yo le dije al Señor, Señor, hágase tu voluntad, úsame conforme a tu voluntad, que sea lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Tú conoces mis limitaciones, sin embargo, tú me has dado una capacidad de hablar. Te pido que tú la uses conforme a tu voluntad. Entonces el Señor me ha exhortado en estos tiempos en este sentido, que Dios nos ha dado una capacidad de servir a todos y cada uno de nosotros. En muchas oportunidades nosotros no lo vemos, sin embargo el Señor nos da dones, nos da talentos para poder servirle. Nosotros vamos a enfocarnos en 3 puntos esenciales. El Señor a todos, sin excepción, nos ha dado la capacidad de servirle de una o de otra manera. Él primero que todo nos dio una capacidad de razonamiento. Él nos ha puesto ese pensar, ¿verdad? Él nos da esa capacidad de razonar, de pensar, y ahí es donde nosotros iniciamos esta travesía. Segundo, Él nos dio un cambio de mentalidad, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Y tercero, nos ha dado su Espíritu Santo que nos capacita y nos unge para poder hacer lo que el Señor quiere y demanda de todos y cada uno. Vamos a iniciar primero con el punto de que nos ha dado la capacidad de razonamiento. Este punto, hermanos, es esencial porque el Señor nos da una elección.
Esa elección es diaria, es continua. Nosotros podemos elegir servirle a Él o no servirle, ¿verdad? El Señor nos da dones y talentos. Sin embargo, recordemos que la parábola que el Señor nos enseña en la palabra nos dice que Él le dio dones y talentos a los siervos y que hubieron unos que vinieron y lo trabajaron y lograron acrecentar esos dones, aquellos talentos, ganaron todavía más para darle su Señor. Sin embargo, también hubo uno que se le dio un don y él vino y lo escondió en tierra porque tenía temor. Sin embargo, cuando el Señor vino, le dijo: siervo malvado, sabiendo que recojo donde no he sembrado, etcétera, etcétera, en vez de utilizar ese don y ponerlo en el banco para que ganase intereses y a la vuelta me dieses mi don más los intereses, decidiste esconderlo, ¿verdad? Es ahí donde viene el castigo para esa persona. Con esto lo que el Señor nos quiere enseñar es que hay personas a las que el Señor les ha dado una alta capacidad, unos altos, capacidades interesantísimas, ¿verdad?, para poder servirle. Sin embargo, hay personas que, a pesar de que tienen pocos dones, no utilizan ese don que Dios les ha dado para el servicio de Dios. Ellos vienen y deciden esconderlo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros, el Señor nos exhorta para que nosotros seamos sabios, seamos prudentes a la hora de elegir. La Escritura nos dice en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahí es donde viene la parte interesante: escoge. Todos nosotros tenemos la capacidad de escoger, de elegir. Sin embargo, nosotros debemos hacerlo racionalmente. Vea que nos dice la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y Él nos da la posibilidad, mis amados hermanos, de escoger cuál de los dos caminos vamos a transitar. Ahí nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todas las elecciones que nosotros tomamos van a repercutir también en nuestra descendencia, en nuestros hijos. En muchas oportunidades nosotros no analizamos el impacto de cada decisión que nosotros tomamos. Sin embargo, debemos sentarnos, debemos analizar, debemos de pensar racionalmente qué es lo que nosotros estamos delegando y heredando a nuestros hijos. Es aquí, mi amado hermano y amigo, donde nosotros debemos comenzar esta travesía. Estoy seguro que el Señor a ti te ha dado don, que te ha dado algún talento. Sin embargo, depende de ti solamente venir y poner ese don y ese talento al servicio del Señor. Sabemos que el Señor paga con creces cuando nosotros trabajamos para Él. Sin embargo, también sabemos que Él castiga cuando nosotros somos desobedientes a su llamado. Entonces acá, mi amado hermano y amigo, nosotros debemos de analizar qué es lo que el Señor me ha dado a mí como un don, qué es lo que me ha puesto como un talento, qué puedo servir, en qué puedo servirle yo al Señor. No es necesario que seamos maestros de la palabra todos, porque hay personas que añoran ser maestros de la palabra y enseñar solamente en esa área. Hay personas que añoran solamente hacer milagros, dones, ¿verdad? Hacer milagros, prodigios, porque el Señor también tiene el poder para hacerlo y utiliza personas en ese fin. Hay personas que les gustaría predicarle a miles de millones, ¿verdad? Sin embargo, el Señor tal vez no es ese el don que le ha dado. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a meditar y analizar qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Tenemos que entender que nuestra capacidad humana está muy ligada con lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos prepara, mis amados hermanos, para que nosotros podamos ser funcionales en el área en el cual Él nos ha llamado para servirle. La palabra es clara y ahí tenemos que entenderlo, eso también. Él ha puesto dones o talentos en cada uno y también nos llama a servir y dice que hay servicios honrosos, ¿verdad? Que nosotros debemos de hacerlos. También hay servicios que se llama o lo dice que son un poco menos honrosos en el sentido de que no reciben honra de las personas, sino que son dones y talentos que están escondidos. Por ejemplo, en una congregación todos necesitamos de personas que estén orando frecuentemente. Sin embargo, esas personas no son reconocidas delante de muchas personas, valga la redundancia, porque ellos lo hacen ahí en lo secreto, ¿verdad? Ellos doblan rodillas allá en su cuarto, ellos claman al Señor para que Él se mueva con poder y gloria. Sin embargo, estas personas recibirán mayor honra, dice la Escritura, cuando lleguemos al reino de los cielos. Aquellos que recibimos honra de parte de los hombres, dice la Escritura, que ya estamos recogiendo un poco de honra en esta tierra. Entonces el Señor viene y guarda esa honra maravillosa para aquellos que están sirviéndole allá en lo secreto.
Es ahí donde nosotros debemos analizar. Todos tenemos la capacidad de elegir hoy para ver si queremos orar, si queremos buscar el rostro del Señor, si queremos clamar por lo que el Señor puede hacer en cada hogar, en cada familia. Entonces mira que primero que todo el Señor nos da la capacidad de escoger. Ese es un principio básico, ¿verdad? El Señor no llama o no obliga a nadie, el Señor es caballero. Él viene y toca nuestra puerta, Él toca con amor y quiere que nosotros le sirvamos. Como segundo punto, cuando nosotros decidimos entregarle la vida a Cristo, cuando nosotros decidimos comenzar a caminar en santidad y hacer la obra del Señor, nos da una nueva mentalidad. Esa mentalidad nos la transforma. Todo lo que era humano, carnal, diabólico, Él viene y lo cambia, ¿verdad? La palabra nos dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ojo, importante, mas nosotros, tú y yo, tenemos la mente de Cristo. Si tú y yo tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos una mente renovada, transformada, una mente con poder, ¿verdad? Nosotros ahora entendemos cuál es la voluntad del Señor. Nosotros, tú y yo, el Señor nos ha dado una mente nueva en la cual buscamos y añoramos simple y sencillamente servirle a Él. Es aquí donde nosotros debemos dejar todo temor, toda angustia y comenzar a decirle al Señor: Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, tú me has llamado para hablarle a las naciones. Señor, tú me has marcado como tu hijo, como tu hija. Por lo tanto, yo ahora soy una nueva criatura y puedo hacer cosas lindas y maravillosas. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad. La palabra del Señor también nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira qué importante este punto, porque cuando el enemigo viene con pensamientos de derrota, con pensamientos de desánimo, el Señor nos da la capacidad de renovar nuestra mentalidad conforme a lo que dice la palabra del Señor. No creas, como te decía al inicio, para mí esto es un reto. Sinceramente, esto es un reto bastante severo. Venir y todos los días mandar estos mensajes. Pero yo le digo: Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Yo sé que en muchas oportunidades me trabo al hablar. Yo sé que para mí es difícil muchas veces mandar los videos. Sin embargo, yo te pido, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Y así, por lo que yo he visto en mi vida, yo te puedo asegurar que Dios tiene la capacidad, tiene el poder para poder transformar tu mente, para transformar tu corazón. Solo depende de ti y de mí permitir que el Señor lo haga, ¿verdad? Es en este punto donde nosotros debemos comenzar a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros debemos escudriñar la palabra, nosotros debemos buscar en ella, inquirir, como dice la misma escritura, para poder entender cuál es la voluntad agradable delante de Dios. Ojo, no estamos diciendo que todos vamos a ser maestros de la palabra y que vamos a enseñar palabra, no, porque Él lo dice, que unos constituyó apóstoles, maestros, etcétera, ¿verdad? Y también otros ha constituido para otros servicios delante de la obra, y todos son importantes, todos son necesarios. Mis hermanos, todos nosotros somos llamados, sin excepción, eso sí, a compartir el evangelio. La escritura nos dice, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces nosotros tenemos ese mandato de parte de Dios, ir y compartir el evangelio a toda criatura sin excepción. Nosotros, por más humildes que seamos, por más estudio que tengamos, no importa, el Señor a todos y cada uno nos llama por igual para compartir el evangelio. Entonces es aquí, mi amado hermano y amigo, donde tú tienes que comenzar a renovar tu pensamiento, a decirle: Señor, úsame conforme a tu voluntad. Esta es una oportunidad que el Señor te da de extender la palabra, porque cuando tú compartes cada uno de los mensajes que te mando, que tú miras una predicación y te es de edificación y tú la compartes
compartes con otra persona, tú estás extendiendo el evangelio. Cuando el Señor te pone en el corazón mandarle un audio a una amistad, cuando te pone en el corazón orar por una persona para después hablar con ella y llevarle las buenas nuevas del Señor, tú estás siendo obediente, tú estás extendiendo el reino de Dios. Pero si por el contrario tú te dejas vencer por el temor y dices, no, mejor yo no hablo, voy a dejar que sea fulano o sutano el que hable con esta persona, porque él tiene más palabra, porque él tiene más unción, porque él tiene más convencimiento, ahí te digo, hay un error, porque el mismo Espíritu Santo que está en el más grande predicador está en ti. Y tú tienes que creer que el Señor te puede usar de formas poderosas, al igual a que utiliza al predicador más reconocido del mundo. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo el que mora en él y mora en ti. Y ahí es donde vamos a la tercera parte. Nos dio su Santo Espíritu para capacitarnos. Todos nosotros humanamente tenemos limitaciones, a todos nos cuesta hacer cosas. Sin embargo, nuestra capacidad no proviene de nosotros, nuestra capacidad proviene de Dios. Quiero leerte lo que dice la Escritura en 2 de Corintios 2, 4 al 9. La Escritura nos dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Mira qué importante, mira qué hermoso. Vamos a retroceder un poco. Esta confianza la tenemos en Cristo Jesús. No es que nosotros tengamos las habilidades que Dios requiere, no, es porque por medio de Cristo, Él en su amor, en su misericordia nos ha llamado para servirle. No es que nosotros lo merezcamos, mis amados hermanos y amigos, no, nosotros no merecemos servirle a Dios. Sin embargo, en su gracia, en su amor, en su misericordia, mediante Cristo Jesús, Él nos ha llamado para servirle. No es que seamos competentes por nosotros mismos, de nada vale el estudio humano, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte espiritual, el Señor nos va a desarrollar habilidades y destrezas. Sin embargo, nosotros debemos entender y decir como decía el apóstol Pablo: todo lo que he aprendido lo tengo por basura, porque ahora entiendo, ¿verdad? Lo parafraseo, ahora entiendo que lo importante es lo que viene del Espíritu Santo. Entonces no importa qué tanto estudio tengamos, no. Lo que importa es qué tanto nos sometemos a la voluntad de Dios, qué tanto buscamos la presencia del Señor y qué tanto estamos dispuestos a dejarnos usar por el Señor. Es ahí donde nosotros debemos entender que el Espíritu Santo es el que nos da la competencia. Él es el que nos va a hacer mejores oradores, nos va a dar y desarrollar la gracia para poder ser de impacto a aquellas personas que escuchen nuestra palabra. Es ahí donde si tú, el Señor te ha puesto en el corazón que vayas y limpies el templo, el Señor te dará la gracia para que tú lo hagas con amor, con dedicación, con esmero. El Señor te va a dar a partir de ahí más dones y más talentos. Es importante, mis hermanos, que entendamos que en una congregación se necesita de todo. Así como nuestro cuerpo, todas las partes tienen diferentes funciones, en un llamado a servir al Señor en una congregación, todos y cada uno tenemos diferentes funciones. Y todos nosotros debemos hacer aquello para la cual el Señor nos ha llamado. Si el Señor te llamó para evangelizar, tú tienes que evangelizar. Si el Señor te llamó para alabar, tú tienes que alabar. Si el Señor te ha llamado para enseñar, tú tienes que enseñar. Si el Señor te llamó como pastor, tú tienes que pastorear. El Señor te va a dar la capacidad a través del Santo Espíritu para que tú logres enfrentar todos esos procesos que vengan más adelante. Porque como seres humanos tenemos que ser pulidos, tenemos que ser perfeccionados, y eso se hace solamente a través de las pruebas. Yo te exhorto, te invito, mi amado hermano y amigo, para que tú le pidas al Señor que te revele para qué es lo que o en qué áreas que el Señor desea que tú sirvas. Cuando tú sientas servir en un área, simple y sencillamente para saber si ese es en el área que el Señor quiere que estés,
espera la confirmación. Esa confirmación vendrá a través del respaldo del Espíritu Santo. Cuando tú tengas paz en tu corazón, cuando tú te sientas bien de hacer lo que estás haciendo, es porque el Señor te está respaldando. Es ahí donde tú tienes que seguir haciendo lo que el Señor te llamó, ¿verdad? Mira qué interesante, porque en la palabra nos dice, siguiendo un poquito con la lectura, en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es aquí donde nosotros debemos de entender que todo el estudio humano es importante, sí, es cierto, y te lo dice un educador, es importante estudiar. Sin embargo, debemos entender que es el Espíritu el que vivifica. Yo he escuchado predicadores que tienen una retórica importante, buenísima, ¿verdad? Pero no tienen la unción del Espíritu Santo. Así como he escuchado personas que son sencillas, humildes y dan un mensaje que impacta el corazón de los demás porque están ungidos con el poder del Espíritu Santo. Eso depende de nuestro sometimiento, eso depende de nuestro doblegar hacia el Señor y decirle: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Es aquí donde nosotros debemos doblar rodillas para que la unción del Espíritu Santo sea sobre nosotros. Esto no es algo mágico. La unción del Espíritu no viene de la noche a la mañana. No es algo que es simple y sencillamente así, por un abrir y cerrar de ojos. No, es un proceso de sometimiento. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nosotros escudriñamos la Escritura, cuando nosotros doblamos rodilla y oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, viene la unción y el poder del Espíritu Santo. Es en ese momento cuando nosotros tenemos que entender que nosotros debemos doblegarnos delante del Señor. Te invito, mi amado hermano y amigo, para que no importa lo que tú hagas, tú lo hagas con unción, buscando la presencia del Espíritu Santo y pidiéndole: Señor, hágase tu voluntad, úsame con poder donde quiera que tú me has llamado. Es ahí, mi amado hermano y amigo, donde el Señor viene y opera. ¿Por qué? Porque Él lo que anda buscando son corazones humildes. Dice la Escritura que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. En la palabra también se nos dice que Él mira de lejos al altivo, pero al humilde viene y le atiende. Entonces depende de nosotros, porque si tenemos altivez en nuestro corazón de decir: yo quiero servirle en esta área, y el Señor te pone en el corazón: no, sirve mental, y tú dices: no, yo quiero servirte en tal área, entonces estamos en un proceso de desobediencia y no vendrá la bendición de Dios. Entonces, mis amados hermanos y amigos, nosotros debemos entender que el Señor a todos nos ha dado la capacidad de servirle de una u otra manera, como te decía. Depende de nosotros doblegarnos. El Señor nos da la capacidad de que nosotros renovemos nuestro pensamiento, de que nosotros entendamos cada día que es la voluntad de Dios, que es con la unción del Señor, que es buscando la palabra, que es sometiéndonos en oración. Cuando es en ese momento, cuando cumplimos con todo esto, que nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo. Te invito para que tú te dejes usar para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque Dios desea usarte para bendecir a otras personas, pero depende de ti dejar que el Espíritu Santo te capacite para hacerlo. Te invito, mi hermano y amigo, y perdón que te invite tanto, pero es que yo de verdad deseo que todas las personas que escuchen este mensaje, que vean este video, de verdad sean tocadas por el Espíritu Santo y que comiencen a servirle, porque te puedo decir por experiencia que no hay mayor gozo que servirle al Señor, porque cuando nosotros comenzamos a servirle sentimos una paz tremenda en el corazón. Cuando nosotros comenzamos a servirle sentimos el respaldo del Señor a nuestro lado. Es ahí cuando nosotros caminamos confiadamente, como dice la Escritura, ¿verdad? Que aunque tenga que atravesar por valle de sombra de muerte, no temerá nuestro corazón, porque estaremos confiados en el Altísimo. En este momento te pido que tú inclines tu rostro, que oremos delante del Señor para que pidamos que Él nos siga guiando, que Él nos siga usando conforme a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos nuevamente las gracias porque sabemos que nuestra capacidad proviene de ti. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, que tú nos uses conforme a tu voluntad. Llena nuestra mente, llena nuestro corazón, Señor, con pensamientos y sentimientos de paz. Ayúdanos, Señor, para poder llevar y extender tu palabra en donde quiera que estemos, Señor. Que tú uses nuestra boca, que tú uses nuestro ser para poder dar testimonio donde quiera que vayamos, Señor, de que somos hijos tuyos. Que tú, Señor, nos has marcado para poder, Padre, enseñar a otras personas también el camino, Señor, a ti.
Te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes cada día para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te bendigo, mi amado hermano que me has escuchado. Te bendigo, mi amado amigo que me has prestado de tu tiempo para poder darte esta palabra. Te pido que tú compartas este mensaje, que no lo dejes ahí, que tú extiendas la palabra, que tú mandes este audio, que tú mandes este video. Te invito, mi hermano y amigo, para que sigas adelante y que no dejes que el enemigo ponga pensamientos de derrota ni de desánimo en ti, sino que cada día sigas adelante.